Juan Musso, el Cuti Romero, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Nahuel Molina, Ezequiel Palacios, Alexis McAllister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Ustedes dirán, ¿qué tienen en común todos ellos? Juegan en la selección argentina, sí, eso es lo fácil, lo obvio, lo que todos sabemos. Pero aquí les voy a hablar de otra cosa. Todos tienen en común que han salido de clubes formadores que se vieron beneficiados con más o menos plata a la larga del crecimiento de la carrera de esos chicos con dinero en mecanismo de solidaridad y algunos con convenios que le permitieron transformar realidades de pequeños clubes chiquitos, de donde nace el talento de muchos futbolistas argentinos. Los invito a acompañarme a este viaje para conocer los lugares más pequeños de la Argentina, de donde salen las figuras que ustedes ven que han sido subcampeonas del mundo, este último Mundial de Estados Unidos, y campeonas del mundo en el Mundial de Qatar. A ver, y siempre teniendo en cuenta algunos aspectos como que, por ejemplo, en esta ventana de transferencias, el Cuti Romero y Julián Álvarez, los dos jugadores con más chances de ser transferidos, pueden volver a darle una alegría económica a esos clubes que lo formaron, pero que lo formaron como personas, sobre todas las cosas, que le dieron contención, que quizás los acompañaron cuando la mayoría de ellos, de origen humilde, no tenía para ir a entrenar por ahí. Bueno, todo ese rol cumple un club formador de la República Argentina y aquí les voy a contar. ¿Qué es un club formador? Simplemente la mayoría de ellos suelen estar en el interior de lo que es la Argentina, no es la capital, no es Buenos Aires, ¿sí? Esos clubes formadores tienen canchas de 11, como cualquier club por ahí de primera, obviamente no con la jerarquía, no con la capacidad, no están tan bien como la de, por ejemplo, las inferiores de River, de Boca, de Racing, de Rosario Central, de cualquier otro club. Son clubes humildes donde el presidente seguramente se pasa muchísimas horas dentro del club, pero también sí o sí tiene que tener un trabajo, porque habitualmente no suele ser un presidente como los clubes de primera división, que son empresarios exitosos. Quizás son personas más humildes, pero que tienen el mismo amor que por ahí le puede tener el presidente de River, le tiene el presidente de, por citar un ejemplo, San Lorenzo de Córdoba, que es el club formador del Cuti Romero. ¿Cuál es el negocio de estos clubes? Más allá de ayudar al crecimiento y todo el rol social, porque tampoco comen si no les ingresa dinero. El negocio de ellos es la formación de los jugadores y que después esos jugadores, los más talentosos sobre todo, sean captados y vayan a las divisiones inferiores de los clubes de primera división. ¿Qué pasa? El club formador lo que hace es firmar un convenio. ¿Qué es un convenio? El club formador, por ejemplo, voy al caso del Cuti Romero, que hizo divisiones inferiores en Belgrano, San Lorenzo de Córdoba, que es el club que lo formó al Cuti, se quedó con el 15% de una futura venta. Es un montón de dinero para ese club. Por ejemplo, cuando el Cuti Romero se vendió de Belgrano al Genoa en $1.600.000, le quedaron $240.000 a San Lorenzo, al club formador, San Lorenzo de Córdoba. Me dice Santiago Flores, el secretario de San Lorenzo, que con ese dinero el club lo que pudo hacer es construir una especie de mini mall con 14 locales. Esa venta se produjo hace mucho tiempo, pero todavía esos 14 locales están, esos 14 locales son rentados a diversas comercios o diversas marcas y le permiten tener un ingreso fijo y estable a un club que obviamente no tiene ni muchísimos socios, ni tiene la posibilidad de transferir jugadores al exterior, ni tiene todas las posibilidades de los clubes de primera división que nosotros por ahí conocemos en Argentina o que hay en otros países. Además, esos clubes tienen la posibilidad del mecanismo de solidaridad.
no los voy a abrumar y aburrir. El mecanismo de solidaridad es algo que se cobra si vos formaste al jugador entre los 12 y los 23 años. Se cobra cada vez que el jugador es vendido, ¿sí? Ese mecanismo de solidaridad puede ir como máximo hasta el 5% de la transferencia final del jugador en cuestión. Para citar un caso puntual, el Cuti Romero, cada vez que se vende, San Lorenzo de Córdoba cobra un 0,18%, que corresponde al tiempo que el jugador estuvo presente en ese club antes de marcharse. ¿Qué quiere decir? Supongamos, es muy probable que el Cuti Romero sea vendido en este mercado. ¿Por qué? Porque el jugador quiere salir y porque el Tottenham Hotspur también, después de mucho tiempo, está dispuesto a venderlo. Así que sí, el jugador se vende en 50 millones de euros, le quedarán algo así como casi 100.000 euros al club San Lorenzo. Ustedes dicen, ¿y 100.000 euros en el fútbol es poco dinero? Sí, pero para estos clubes que son tan pequeños, cobrar esa plata es mucha y es algo que les sirve y demasiado. Voy a hablar ahora puntualmente y más genéricamente de los clubes formadores, saliendo un poco del ejemplo del club que formó al Cuti Romero. En Argentina hay clubes formadores, como dije, en todas las provincias, pero los 4 quizás más reputados y más importantes son Adiur de Rosario, la Academia Mascherano, que es de Javier Mascherano puntualmente, y queda en la ciudad de Lincoln, la Comisión de Actividades Infantiles en Comodoro Rivadavia, ¿sí? Que es en el sur de nuestro país, y el Club Deportivo McAllister. Sí, 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 les sonará el nombre, es el club de la familia McAllister, de el padre de todos los jugadores McAllister que conocen ustedes, como el principal es Alexis, el de la selección, pero su padre, Carlos Javier McAllister, jugó en Boca y también jugó algunos partidos en la selección argentina. Ese club queda en La Pampa. Esos clubes son los clubes por excelencia formadores y quizás los más profesionalizados. No voy a explicar el desarrollo de cada uno de los 4 porque el video se tornaría eterno. Elegí explicar cómo forma Adiur, el club rosarino que es liderado por el director deportivo Fabián Soldini. Fabián Soldini, para que ustedes lo conozcan, fue el primer representante de Messi. Fue quien estuvo con Messi cuando tenía ese problema hormonal en Rosario que requería darle una inyección y que Newell's no se la podía costear. Bueno, él junto a un socio se encargaron de costearla. Él fue quien estuvo presente en los primeros años con Leo Messi en Barcelona. Y a partir del conocimiento que adquirió en Barcelona y también por su buena relación con el club Villarreal, hoy Fabián Soldini, además de estar a frente de este club, representa algunos poquitos jugadores, no muchos, llevó o trató de aplicar la metodología que se usa en la Masía y que se usa en Villarreal a su club, a Adiur. ¿Cuál es el objetivo de Adiur? ¿Sí? Es obviamente formar jugadores, pero esos jugadores que sean formados, que luego vayan a esos clubes de primera división para que Adiur se quede con un 15 o un 20% de un convenio, de una futura venta y le pueda ingresar dinero. Y si el jugador termina vendiéndose en un muy buen dinero, ese 15 o 20% es una cifra sustancial e importante. Adiur formó, por ejemplo, ya 26 jugadores que están jugando en diversos lugares del mundo en clubes de primera división, ¿sí? Es un club que compite en la liga local rosarina, pero lo que hace es, para mostrar a sus jugadores, es ir a competir a diversos torneos que se hacen en la Argentina e incluso les presta, por decirlo de alguna manera, a algunos jugadores a River, a Defensa y Justicia, a clubes con los cuales tiene buena relación para que jueguen esos torneos en los selectivos, los captadores de River ya puedan ir viendo a esos jugadores y si esos jugadores quizás le ven potencial, terminan llevándoselo a
las inferiores de River Plate y alojándolos en la pensión, dándole comida, dándole un montón de servicios que quizás no pueden tener en el común denominador de un club formador. Adiur tiene un mecanismo bastante moderno, usa GPS, tiene nutricionista, tiene psicólogo, trata de buscar jugadores que tengan obviamente una calidad, que tengan talento, pero que también tengan un buen contexto familiar, para no tener que sobrepasarse en la contención y que el jugador medianamente ya esté instruido de que tiene que dormir una siesta, que tiene que saber comer y que tiene que hacer un montón de otras cosas si quiere cumplir el sueño de llegar a primera división y ser un futuro Cuti Romero, ser un futuro Lionel Messi. Adiur está en Rosario, la ciudad de donde es oriundo Messi y de donde es oriundo Di María, una de las ciudades donde hay más talento, donde han salido quizás los mejores jugadores del fútbol argentino. Estos clubes formadores lo que hacen quizás es cuando un jugador entiende un club de inferiores, por citar un ejemplo, Talleres de Córdoba, que todavía no está capacitado para jugar en sus inferiores, pero tiene cierto talento, el club formador lo que hace es, vení, jugá en mi club, formate, crecé, madurá, y si quizás en 2 años ese jugador creció y Talleres de Córdoba o Belgrano, Instituto, alguno de los otros clubes de Córdoba o alguno de otra provincia, con ese grado de madurez que ya adquirió el futbolista en su club formador, lo termina llevando a sus inferiores. Si el chico es de otra provincia, lo termina alojando en una pensión para que pueda descansar, dormir, comer y tener todos los hábitos. Obviamente va a extrañar a su familia, pero va a estar mucho más contenido. Bueno, todo ese mecanismo de los clubes formadores es la punta del hilo, el principio del engranaje del talento del futbolista argentino. Y por eso me pareció una muy buena idea tratar de compartir con ustedes que están acostumbrados a ver quizás a los jugadores cuando están en el estrellato, contarles que el inicio de quienes hoy ustedes ven brillando en los principales clubes de Europa se remonta quizás a clubes chiquititos, pero que con esa contribución chiquitita han ayudado a que crezcan los jugadores en cuestión. Y por último, y para ir cerrando, para que entiendan el objetivo de estos clubes formadores, principalmente cuál es algo que les voy a contar que me comentó el director deportivo de Adiur, Fabián Soldini. El objetivo, por ejemplo, de ese club es que por año 20 jugadores que juegan en sus divisiones inferiores vayan a clubes de primera. ¿Para qué? Para que se firmen convenios y se queden con el 15 o 20%. Bueno, el último año Adiur, en vez de llegar al objetivo de 20, lo superó y tuvo 30. Obviamente, este quizás es el club o uno de los que tiene mayor reconocimiento, pero así es como funciona la cantera creativa del talento del fútbol argentino. Gente, nos encontraremos en un nuevo video. Como siempre, ha sido un placer estar con ustedes. Hasta luego.